Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quiero especialmente agradecer la presencia de nuestro invitado de hoy, el doctor Mario Cimadevilla, graduado de esta casa de estudio, al diputado nacional contador Hugo Marcusi, quien hace un tiempo atrás nos hizo esta propuesta de generar esta charla-debate que nos parece muy interesante, así que muchísimas gracias, diputado Marcusi. Por supuesto, un especial agradecimiento a los integrantes de DAIA Santa Fe, en la persona de Horacio Reutemann y todos los que integran la institución de DAIA, muchísimas gracias, los profesores de la casa que nos acompañan y demás amigos y amigas, estudiantes, graduados, bienvenidos. Quiero decir unas breves palabras de agradecimiento y de presentación de quien nos acompaña, el doctor Cimadevilla, graduado de esta facultad, se desempeña en este momento una responsabilidad muy importante como es la Unidad Especial de Investigaciones para el Esclarecimiento del Atentado a la AMIA y la muerte del fiscal Nisman, quien ha sido y nos ha representado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, ha sido senador nacional por su querida provincia de Chubut. Recién en la charla previa recordaba el profesor Cimadevilla sus recuerdos, sus anécdotas, sus profesores durante su etapa universitaria, por estas aulas, por estos pasillos, y la verdad que es un motivo de alegría esos recuerdos. Y esta mañana lo escuchaba muy atentamente en un programa de la radio de la universidad, y el doctor Cimadevilla hablaba en todos estos años de historia institucional de esta casa de estudio, muchos referentes que han salido, que se han graduado en el campo no solamente profesional, sino en el campo de la política, en el campo de la justicia, en el campo de las investigaciones, en el campo empresarial. Y usted también, Cimadevilla, ha sido un representante fiel y digno representante de nuestra tradición, que es la formación de líderes, de referentes, que se destaquen y que tengan un rol importantísimo en la vida institucional del país, de la región y de la ciudad. Así que nada más que agradecerle, esta es su facultad, esta es su casa, y cuente con el apoyo de esta facultad en su trabajo, que no es fácil, que es complejo, pero que su resultado dignifica a la facultad, dignifica a la provincia, dignifica a la nación, que es esclarecer a quienes fueron los autores intelectuales y materiales del atentado más terrorífico que ha vivido nuestro país, como fue el atentado al AMI. Y por supuesto, descubrir y saber quiénes fueron los responsables en el caso de la muerte dudosa al fiscal Nisman que investigaba esta causa. En esa tarea cuente con el apoyo incondicional de la facultad, entiendo es el espíritu y el sentimiento de todos quienes formamos parte de esta comunidad universitaria en nuestra querida facultad, y es el espíritu de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenido, doctor Cimadevilla, y lo dejamos con esta conferencia. El agradecimiento nuevamente a todos ustedes y por supuesto una omisión al secretario de Justicia de la provincia, el doctor Javier Prono, también, que nos acompaña. Discúlpeme, Prono, que no me haya olvidado, pero le agradezco su presencia como responsable de la gestión del gobierno provincial. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, aunque uno acá en realidad se considera como en casa, ¿no? Yo siempre digo que en Santa Fe debo haber pasado los mejores años de mi vida. Uno viene a los 17, 18 años, se va a los 25, 26 años, realmente es una etapa de la vida muy linda para cualquiera. Y bueno, esa etapa de mi vida me tocó compartirla, bueno, algunos están aquí presentes con quienes he estudiado, me tocó pasarla en Santa Fe y fue una experiencia muy linda de mi vida y nunca me voy a olvidar de Santa Fe. Y
en esta tarea que recién el decano decía que nos hemos comprometido, nos encontramos con que el juicio de la AMIA, que es un juicio que está tratando de esclarecer el atentado terrorista más grande que ha tenido la Argentina, es un juicio que se encuentra paralizado hace bastantes años, que la investigación no puede avanzar, y esto se debe a que fundamentalmente los jueces alegan que en la Argentina los juicios en ausencia de los imputados no pueden hacerse. En realidad es una postura que sostienen los jueces, que se sostiene más en una, entre comillas, tradición jurídica que en algún tipo de norma legal, porque no hay norma que impida que los juicios puedan hacerse en ausencia. Y es más, esto lo dice el voto del doctor Fara de casación cuando declaran la inconstitucionalidad del convenio con Irán, habla de que no hay impedimento para avanzar en el juicio en ausencia. Pero como somos conscientes de que este es un tema controvertido, que podría generar opiniones distintas, preferimos avanzar en la idea de reglamentarlo, de legislarlo, para que quienes tengan que resolver este tipo de circunstancias tengan un marco legal dentro del cual moverse. Fíjense ustedes que la parálisis del juicio a la AMIA pretendió ser, por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ser removida esa parálisis a través del convenio que firma la Argentina con Irán, aquel famoso memorándum de entendimiento entre Argentina y Irán. Fue la herramienta que encontró o que pensó el gobierno anterior que podía superar esta parálisis que tenía la causa. Esto fue declarado inconstitucional, era un convenio que tenía muchos flancos, muchas observaciones. Irán era un país que participaba a decidir sobre el esclarecimiento del atentado y la justicia argentina tenía o tiene a Irán como un país sospechado de haber colaborado con el atentado, con lo cual quien está investigado iba a terminar siendo un poco juez y parte en esta comisión que se creaba para saber qué es lo que había pasado en el atentado con la AMIA. Nosotros preferimos avanzar en este instituto de juicio por ausencia. El juicio por ausencia no es una ocurrencia nuestra, no somos originales en tratar de incorporar este instituto jurídico al derecho positivo argentino. Es un instituto que se utiliza en muchos países del mundo. Los países europeos, casi todos, tienen juicio en ausencia. Algunos, como España, lo tienen para delitos más leves, otros, como Italia y Francia, para todo tipo de delitos. Y la Corte Europea de la Comunidad Económica Europea, digamos, el superior tribunal o la Corte de los países de la Comunidad Económica Europea, ya tiene resuelto sobre la validez de este tipo de juicios. O sea, que existen en el mundo regímenes jurídicos que han adoptado este instituto y lo vienen aplicando hace muchísimos años. Incluso en Latinoamérica, Ecuador lo tiene para cierto tipo de delitos en su propio texto constitucional. O sea, ni siquiera es una ley, sino que lo tienen incorporado al texto constitucional. Yo digo que este es un tema que hay que abordar y es un debate que hay que dar. Nosotros somos conscientes que puede que la doctrina tenga opiniones distintas acerca de la validez o la viabilidad de los juicios en ausencia, pero es un tema que hay que debatir, porque lo que no podemos en la Argentina es 20 años más discutiendo si se puede o no hacer este tipo de juicios, y mientras nosotros discutimos 20 años más si se puede o no se puede hacer, lo que estamos haciendo es consagrar impunidad, que nadie pueda avanzar sobre la investigación para que se esclarezca este horrendo crimen. Hemos estado en otras universidades charlando este tema, pidiéndole a las cátedras que se comprometan y opinen. Yo me comprometo a mandarle al decano los antecedentes que nosotros tenemos. La Universidad de Bahía Blanca hizo un muy buen trabajo sobre derecho comparado, fallos de la justicia argentina en este sentido, opiniones de los juristas argentinos, texto de los tratados internacionales que ha suscrito Argentina que permitirían este tipo de institutos. Yo con muchísimo gusto se los voy a hacer llegar. Y en realidad lo que estamos tratando de decirle tanto a los que dicen que no como a los que dicen que sí, que hagan sus aportes para ver cómo superamos esta contingencia. Yo digo, y hoy lo repetía, que hay una cierta analogía
no son cuestiones iguales, pero hay una cierta analogía entre las dos causas judiciales, creo, más importantes que han tenido que abordar los jueces en la Argentina en los últimos años, por lo menos los últimos 30, 40 o 50 años. Uno es el juicio a las juntas y otro sin dudas es el juicio a la AMIA. Fíjense ustedes qué paradójico que en el juicio a las juntas el doctor Alfonsín también tuvo que promover un debate parlamentario que le permitiera adaptar normas para que el juicio a los responsables de lo que había ocurrido en la Argentina entre el 76 y el 83 se pudiera llevar adelante. No sé si ustedes recordarán o saben que se amparaban quienes habían estado en el poder durante todos estos años en el Código de Justicia Militar. Y entonces fue necesario avanzar en una modificación al Código de Justicia Militar para que los jueces pudieran avanzar en la investigación de los hechos que habían ocurrido entre el 76 y el 83. Fíjense que lo que logró esa reforma procesal, porque no se modificaron normas de fondo, sino normas de procedimiento, fue que por primera vez en el mundo, juicios de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, que hasta entonces habían sido juzgados por tribunales especiales, por leyes especiales, fueran juzgados por leyes y jueces de la Constitución. Fue la primera vez. Y fue una causa judicial emblemática en los anales, diría yo, jurídicos no solo de la Argentina, sino del mundo, porque en todo el mundo se habla precisamente, cuando se tratan juicios de lesa humanidad, del trabajo que se había hecho en la Argentina durante el gobierno del doctor Alfonsín con los juicios ocurridos, con los crímenes ocurridos durante la dictadura militar. Y hoy también estamos ante una situación en la que el Parlamento argentino tendrá que dar un gran debate de cuáles son las normas que debemos adaptar para que los jueces puedan continuar con la investigación y en algún momento dictar una sentencia que nos permita saber qué es lo que pasó en la AMIA, porque esta es una responsabilidad del Poder Judicial. Cuando los crímenes son investigados no por legisladores ni por miembros del Ejecutivo, sino por miembros del Poder Judicial, que son los que tienen que dar una respuesta de qué es lo que pasó en la AMIA. Nosotros lo que estamos trabajando es tratando de remover todos los obstáculos que hoy los jueces tienen para dictar sentencias, promover este debate legislativo, acompañar documentación que pueda haber en algunos organismos del Estado vinculados al tema AMIA y que no hayan sido elevados a los jueces, explorar en foros internacionales cuáles son las acciones que tiene Argentina para que obliguen a Irán a colaborar con la investigación. Hemos encontrado que Argentina e Irán son signatarios de 2 tratados, tanto Argentina como Irán firmaron 2 tratados, uno de discriminación y otro precisamente de colaboración judicial, que Irán no está cumpliendo. Esto habilita a la Argentina, y para nosotros resulta extraño que Argentina no haya recurrido antes a organismos como Naciones Unidas, que ellos sí tienen herramientas compulsivas para que los países miembros puedan cumplir con los tratados que firmaron, compulsivas, y si no también pueden sancionar a esos países, cosas que nosotros como país no podemos. En esto también estamos trabajando con la Cancillería y viendo si podemos, repito, remover los obstáculos que hoy tiene esa causa para que en algún momento se pueda dictar sentencia. Sabemos también, y acá hay gente de la colectividad que nos acompaña, DAIA nos acompaña, AMIA nos acompaña, también hay gente de la colectividad que seguramente va a plantear su disidencia con estas soluciones que nosotros proponemos, pero bueno, habrá que darlo el debate. Uno de los argumentos que se utilizan es que esta ley puede llegar a garantizar impunidad, porque los iraníes, de resultar condenados, Irán va a seguir negando la extradición de estos iraníes, con lo cual la sentencia que recaiga no va a poder ser cumplida. Y fíjense, y volvemos a la analogía de lo que pasó en este país y este atentado. Mientras estaban enjuiciando en la Argentina a los responsables de los crímenes de la dictadura militar, se sancionaron 2 leyes, las leyes de obediencia debida y las leyes de punto final, que automáticamente dieron por caído un montón de procesos penales donde se estaba investigando la responsabilidad de funcionarios de la dictadura. Y allí los jueces argentinos se encontraron ante un dilema: si realmente daban por concluidos los procesos en los que se investigaban los crímenes de lesa humanidad,
o si se seguía con la investigación. Y hubo elaboraciones jurisprudenciales muy buenas, muy interesantes, en Mar del Plata, en La Plata, en Córdoba, donde a pesar de que sabían que esas sentencias no iban a tener efecto penal sobre los responsables, sí esas sentencias, si seguían los juicios, iban a posibilitar saber a las víctimas y a la sociedad qué es lo que había pasado en los casos que ellos estaban investigando. Fue lo que se denominaron los juicios por la verdad. Es decir, sabiendo los jueces que no iban a poder aplicar condenas por estas leyes, igual continuaron con la investigación para que la sociedad y las víctimas pudieran saber qué es lo que había pasado. Porque en realidad la finalidad de la sentencia no se agota en la imposición de la pena y que el condenado la cumpla, sino que la sentencia judicial tiene también otras finalidades, que es que la sociedad pueda saber qué es lo que pasa en el hecho que se investiga y que las víctimas puedan tener una reparación integral por los daños que hubieran sufrido en el hecho que se investiga. Así que yo creo que estamos ante una nueva oportunidad para que todos aportemos a este debate que nos permita superar la parálisis que hoy tiene esta causa y en algún momento tanto la sociedad argentina como las víctimas, como la comunidad internacional, pueda saber qué es lo que pasó en el atentado en la AMIA. Y además porque Argentina viene siendo pasible de sanciones en distintos organismos internacionales, porque ha firmado compromisos, no solo de reparación a las víctimas, sino también de poder dar una opinión a través del Poder Judicial, claro está, de qué es lo que pasó en la AMIA. Realmente es una vergüenza para el país que hace más de 20 años una causa esté parada, que no se pueda dictar sentencia y que permanezcamos en esta inercia que hoy tenemos, de que no nos animamos a dar un debate de cuáles son las normas que tenemos que modificar para poder terminar con esta causa. Yo también por ahí digo que hubiese pasado si Videla o Agosti o Macera se hubiesen escapado durante el juicio a la Junta. No habría sentencia, los imputados no estaban, no habría sentencia que los condenara ni que nos permitiera saber qué es lo que pasó durante ese periodo. Y yendo a un caso más vulgar y más reciente, Pérez Corradi, prófugo de la causa de la efedrina que estaba en Paraguay. ¿Qué hubiese pasado si no lo traían? Tampoco había sentencia en las causas que se investigaba que había pasado con la efedrina. Por eso digo que es un tema que debemos abordar, es un tema que de alguna manera tenemos que permitir que los jueces puedan dictar sentencia. Hay una amplia mayoría, les aseguro, que está de acuerdo en avanzar en este instituto. Las discusiones que hoy tenemos, les cuento un poco cuál es el procedimiento que hemos adoptado, conversar directamente con los bloques legislativos, tratar de abordar esta cuestión con una opinión única. Hemos comenzado a trabajar en el Senado, hemos trabajado con todos los bloques que integran el Senado, tratar de consensuar un texto, dar un debate en el Parlamento argentino, invitar juristas, invitar titulares de cátedras de las universidades, las asociaciones, a quienes yo siempre digo que si las asociaciones que agrupan a la comunidad judía no hubiesen tenido la perseverancia y el empeño en el seguimiento de esta causa, hoy esta causa estaría muerta, de esto estoy seguro. Bueno, demos un gran debate en el Parlamento argentino, seguramente al final del debate alguna conclusión vamos a sacar y seguramente también alguna solución legal le vamos a encontrar a este problema, a esta inercia que hoy tiene. Es una vergüenza que Argentina no pueda dictar sentencia con la excusa, y venimos con esa excusa hace muchos años, de que no se puede dictar sentencia porque los sospechados no pueden estar presentes en el juicio. Es decir, realmente esto me lo decía el senador Pichetto los otros días, como estaba hablando de este tema, que es una vergüenza como país que no hayamos podido dar respuesta judicial, no a una causa cualquiera. Siempre las causas a las víctimas les interesa que se esclarezca, pero estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Fue el atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina, con un claro contenido antisemita, porque fue y se eligió para este atentado una mutual judía. Entonces realmente es una vergüenza que Argentina no haya podido dar respuesta y estemos discutiendo todavía si se puede o no se puede. Y me dio un ejemplo que yo no conocía.
En Italia el juicio en ausencia permitió terminar con las mafias. Los capomafias siempre tienen vinculaciones con el poder político y el poder judicial, nunca respondían a las citaciones, vivían al lado de la casa del juez, pero el juez nunca los encontraba. Es decir, este instituto precisamente del juicio en ausencia permitió poder condenar a muchos capomafias. Y además en la Argentina también hay antecedentes de la Corte, de la actual Corte, bueno, ahora tiene 2 miembros más, pero con los otros miembros que hoy están, de haber convalidado los juicios en ausencia. Yo hoy a la mañana recordaba 2 casos. Uno es el caso Priebke, aquel oficial nazi, autor de los fusilamientos de italianos y judíos en las fosas ardeatinas. Él fue condenado en ausencia en Italia y cuando se pidió la extradición a la Argentina, la Corte, antes de dar la extradición, tiene que analizar si ese juicio por el cual piden la extradición fue hecho respetándose las garantías de un debido proceso. Y la Corte convalidó ese juicio en ausencia porque lo terminó extraditando. Y lo mismo, otro juicio en ausencia que la Corte convalidó fue el juicio que se hizo en ausencia a Astiz en Francia por la desaparición de las monjas francesas. Pero en este caso la Corte no concedió la extradición, no porque estuviera mal hecho el proceso, sino porque Astiz estaba cumpliendo pena por delitos cometidos en el país y esto impedía que se lo trasladara a Francia. Hemos avanzado mucho y vuelvo a repetir, la discusión hoy está centrada fundamentalmente en si va a ser este juicio en ausencia para todas las causas penales, para algunas nada más. Si aparece el imputado, se prevé una instancia de revisión, con qué alcances va a ser esa revisión. Es decir, estos son, digamos, los detalles, entre comillas, que estamos discutiendo, pero hemos logrado avanzar en la necesidad del establecimiento del juicio en ausencia. España lo tiene para delitos menores. Francia, Italia y Alemania lo tienen para todo tipo de delitos. Incluso hay algunos regímenes que tienen juicio en ausencia que aún apareciendo el ausente después de la sentencia no la modifican. Nosotros pensamos que alguna instancia de revisión, si el imputado aporta elementos que se desconocieran por su ausencia y podrían influir en lo que hubiese sido el resultado del proceso, podría abrirse alguna instancia de revisión. Incluso se discute si la revisión tiene que ser cuando hay condena y cuando hay absolución, si cuando hay absolución tiene que haber revisión o no. Es decir, estas son las cuestiones que hoy estamos discutiendo y obviamente en el debate nos estamos nutriendo de lo que están aportando las distintas universidades argentinas, juristas, el trabajo de interpretación de nuestras normas que han hecho los jueces argentinos durante este tiempo. Fíjense que hay un fallo cuando se decretaron la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. La Corte por mayoría, ahí no hubo unanimidad, pero digamos las disidencias estuvieron centradas en otras cosas. Allí la Corte dijo, porque uno de los argumentos que se dicen es que hay que legislar hacia adelante, en derecho penal y no hacia atrás. Vuelvo a repetir, estamos no en derecho penal de fondo, sino en normas de procedimiento. Allí la Corte dijo, incluso con el voto de Zaffaroni, que ahora está manifestando algunos reparos al instituto, que en materia de derecho penal, cuando lo que se juzgan son crímenes de lesa humanidad, no se puede invocar la prescripción de la acción, no se puede invocar que el nos bis in idem no se aplique, o sea, si hay que volverlo a juzgar por el mismo hecho, se lo juzga. Y tampoco se puede invocar la irretroactividad de la ley penal. O sea, estas 3 cuestiones que a veces algunos cuestionan en este tipo de iniciativa legislativa, ya la Corte la tiene resuelta cuando resolvió la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. En el caso Arancibia Clavel, si mal no recuerdo, era la carátula de ese juicio. Así que bueno, y en esto de avanzar estamos recorriendo el país para que todo el mundo haga aportes, que este debate se desparrame, digamos, en la sociedad, en los centros académicos, en los centros jurídicos, entre nuestros jueces, entre nuestros estudiantes, y ver qué aporte entre todos podemos hacer para superar esta parálisis que hoy tiene esta causa. Otra de las tareas que tiene la unidad a mi cargo, pero
que no tiene que ver tanto con lo jurídico, es tratar de desentrañar y de descubrir si es que hay antecedentes guardados en dependencias del Poder Ejecutivo, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, antecedentes que puedan haberse omitido enviar a la justicia o deliberadamente no se hayan enviado a la justicia y que puedan servir para el esclarecimiento de la causa. Y yo me voy a permitir no hablar de la causa AMIA en estos últimos minutos, pero sí de un hecho que ha provocado la causa AMIA, que es que los argentinos tenemos que discutir qué tipo de servicio de justicia queremos. La causa AMIA ha puesto en evidencia la complicidad que existe entre sectores del Poder Judicial, servicios de inteligencia, mafias policiales y poder político también. Yo siempre me he preguntado si la justicia en la Argentina está en condiciones de investigar al poder. Yo tengo mis serias dudas y a los hechos me remito, porque a la política o al poder se le pueden achacar muchas cosas, entre otras cosas la corrupción. Pero de la impunidad de que gozan quienes son corruptos se tiene que hacer cargo el Poder Judicial. De la impunidad que hay hoy en la Argentina se tiene que hacer cargo el Poder Judicial. Y lamentablemente nosotros, fundamentalmente en el fuero federal, muchos jueces son vulnerables. Y no porque no tengan todas las garantías para desempeñar con independencia su magistratura, porque esos cargos vitalicios gozan de las mejores remuneraciones. Remover a un juez cuesta muchísimo, se requiere de mayorías especiales en el Consejo de la Magistratura, sino porque muchos de ellos no pueden justificar su patrimonio. Y cuando un juez no puede justificar su patrimonio, es vulnerable. Y cuando un juez es vulnerable, lo que no hay es justicia. Y además esto es una visión que yo la tengo como hombre que milito en un partido, yo milito en el radicalismo desde siempre. No todos los partidos políticos en la Argentina durante los últimos años han tenido una misma posición en cómo relacionar el poder político con el poder judicial. Yo pertenezco a un partido que el doctor Alfonsín lo repetía siempre. Los jueces, decía, deben ser jueces de la ley, deben ser jueces de la Constitución y no deben ser jueces del poder. Sin embargo, quienes estuvieron en el gobierno hasta no hace mucho tiempo atrás participaban de otra filosofía. Creían que los jueces debían responder al poder. De hecho, dentro de las estructuras judiciales se armaron agrupaciones judiciales que compartían esta posición y sostenían que leyes que habían sido dictadas con amplias mayorías en el Congreso, los jueces no tenían por qué revisarlas. Sectores de la justicia que así se expresan incluso hoy. Y también es cierto que hay muchos jueces en la Argentina que se sienten más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la Constitución. Y yo creo que esta es una oportunidad para que la sociedad argentina toda, esto ya no es una responsabilidad del actual gobierno, creo que es una responsabilidad de todos, abordemos qué tipo de justicia necesitamos y qué tipo de servicios de inteligencia necesitamos y cómo queremos organizar nuestras fuerzas de seguridad. Porque esta causa, si algo ha servido para algo, ha servido para poner en evidencia que este mal relacionamiento entre poder político, poder judicial, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia no nos ha servido absolutamente para nada y sí ha servido para dar impunidad a muchos que hoy tendrían que estar presos, ¿no? Así que bueno, este es otro debate que yo creo que se debe a la sociedad, que esta causa ha servido para poner sobre el tapete. Y bueno, veremos de acá en adelante qué nos depara el destino. Mire, y termino con esto. Yo recuerdo cuando el presidente Macri pone 2 nuevos miembros de la Corte por decreto. A fin de año yo recuerdo que hubo una cena en la Asociación de Magistrados y un miembro de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Hayton, delante del ministro de Justicia brindó por Montesquieu, obviamente con mucha ironía, y lo hacía brindando por la división de poderes que ella entendía aparecía violada con este decreto por la designación de 2 miembros de la Corte. Yo creo que en alguna vez
si nos toca brindar con los jueces de la Corte, habría que brindar por Rousseau, aquel autor del contrato social que nos enseñaba que nosotros cedíamos parte de nuestra autoridad a un organismo que era el Estado para que ponga orden. Y cuando uno ve que la gente se está tomando justicia por mano propia y el descrimiento que hay en el Poder Judicial, lo que están poniendo en riesgo es el propio contrato social. Y esto no lo digo yo, ¿saben quién lo dijo? Lo dijo Carmencita Argibay, miembro también de la Corte. Yo recuerdo que había habido un linchamiento, no me acuerdo si en Necochea, en Miramar, y le preguntaron ese fin de año a Carmencita cuál era el hecho más grave, o cuál era el hecho que ella consideraba como más grave. Y a nadie se le hubiese ocurrido lo que contestó. El linchamiento que hubo no me acuerdo si fue en Miramar o en Necochea, en un lugar de eso. Y yo recuerdo que cuando los otros miembros de la Corte le fueron preguntados por esta respuesta, dijeron: nosotros no tenemos que ver nada con la seguridad. Una respuesta muy evasiva, sin compromiso. Carmencita lo que estaba poniendo en evidencia era: mira, cuando el Poder Judicial no responde, la sociedad hace justicia por mano propia, ¿no? Bueno, esto es lo que le queríamos comentar, qué es lo que estamos haciendo. Nos derivamos para qué tipo de Poder Judicial nos hace falta, qué tipo de servicio de inteligencia, pero creo que es un debate que se debe a la sociedad argentina, ¿no? Así que yo les agradezco esta oportunidad y aprovecho también para invitarlos a que participen en este debate. Yo les voy a hacer llegar a través del diputado Tucci los antecedentes que nosotros tenemos para que los analicen. Y obviamente, si quisieran participar en el debate legislativo, yo me encargaría de que fueran invitados del Senado para que algún representante de la universidad pueda ir a exponer. Con muchísimo gusto lo haría, y además, como egresado de esta facultad, me gustaría muchísimo que estuvieran presentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que la charla haya servido.